Santo, santo. Iglesia, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga más. Yo tengo el corazón a 127 millas por hora. Estoy aquí a punto de un paro cardíaco. Escribiendo este mensaje fue bien fuerte. Bien fuerte. Y tuve que quitarme el gojito de evangelista y ponerme el gojito profético. Y cuando a mí me toca ponerme el gojito profético, a mí me pone bien nerviosa. Ha sido un llamado que yo le oigo muchísimo y Dios le plació. Y para esta palabra tuve que discernir muchísimo el mensaje porque era una carta de Jesús. Como había empezado nuestro hermano Inyo la semana pasada, estas son unas cartas de Jesús hacia las 7 iglesias del Apocalipsis. Y cuando estamos hablando del Apocalipsis sabemos que son el libro de Revelaciones, y cuando estamos hablando de Revelaciones son profecías. Y antes de comenzar esta palabra, yo voy a hacer una pequeña oración porque así mismito me lo dijo el Espíritu Santo, que lo hiciera y yo soy obediente. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios de poder, Dios de gloria, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor amado, que sea tu Espíritu, Padre Celestial, dándole el entendimiento, Padre Santo. Señor, que sea tú tomando control, Padre Santo, de todas y cada una, Padre Celestial, de las palabras que van a salir de este momento de mi boca, Señor amado. Yo te pido, Padre Celestial, que yo no le quite, Padre, ni que le añada, ni que le reste, Padre Celestial, a la palabra, Señor Santo, según tú me la diste, Padre Celestial. Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú en esta hora, Señor amado, le abras, Padre Santo, el entendimiento, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora, Padre Santo, que seas tú abriéndole el entendimiento y la comprensión, Señor, que ellos tengan el discernimiento espiritual, Padre Celestial, para comprender, Señor amado, el mensaje exacto como tú lo has querido, Padre Santo, traer esta noche, Señor. Padre Santo, yo te pido, Señor, esta noche yo vengo hablando, Padre Celestial, al entendimiento y a la sabiduría, Señor Santo, de tu pueblo, Padre Celestial. Yo no vengo, Padre Santo, en esta hora, Señor, a traer miedo, Padre Santo. Yo vengo en esta hora, Padre Celestial, trayendo tu palabra según tú la plasmaste ya en la Biblia, Señor amado. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que según fue escrita, Señor, así mismo se les pueda ser explicada, Señor, en un lenguaje, Padre Celestial, que ellos entiendan, Señor amado. Yo te pido, Señor, que tú abras sus oídos espirituales, Padre Celestial, esta noche, Señor. Que puedan escuchar tu voz, Señor Santo. Que puedan entenderte, Padre Celestial. Que puedan entender, Señor, el propósito, Padre Celestial, que tú tenías, Padre Santo, de toda la eternidad, Señor, cuando tú escribiste estas cartas, poderoso Dios. Amén, poderoso Cristo Jesús. Vamos a tener la continuidad de las cartas de Jesús a las iglesias. Hoy vamos a estar hablando de lo que es Pérgamo y Tiatira. Y dice en el mensaje de Pérgamo, se encuentra en el Apocalipsis 2, 12 al 17. Voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Y dice así: escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Que ahí tiene algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam y el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándoles a comer alimentos ofrecidos al sacrificio, a los ídolos y a la prostitución. También tienes ahí algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de los nicolaitas. Por eso vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca
pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo reciba. Amén. Voy a estar hablando de un poquito de lo que era la iglesia de Pérgamo. Y mientras vaya hablándole de estos temas van a entender por qué el ataque del corazón. La iglesia de Pérgamo era conocida como una iglesia construida en el trono de Satanás. Pérgamo era un lugar que se conocía porque practicaba el culto imperial romano, la cual era una práctica que veneraba el emperador y a su familia y los veía como si fuesen figuras divinas. Tanto que la vida, que los veía como figuras divinas, tanto en la vida como después de la muerte. Además, que rendían culto a dioses paganos, especialmente de la mitología griega, quienes le levantaban grandes altares y tronos. Se entiende que Pérgamo se encontraba en el trono de Satanás, y muchas veces cuando estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, ella es sumamente conocida como que era la iglesia establecida y construida no en cualquier lugar, sino en el mismo trono de Satanás. Imagínense en el trono de Satanás y tú querer levantar una iglesia en el mismo trono de Satanás. Esto no se entendía que Pérgamo se encontraba en el trono de Satanás, y esto era debido a que ellos levantaron un templo. Este templo era conocido como el templo de Asclepio. Esto no era una persona, Asclepio no era una persona, Asclepio era un dios griego que era el dios de la curación según ellos, cuya deidad era venerada en gran complejo del Asclepión de Pérgamo. El Asclepión de Pérgamo es el trono que nosotros podemos ver más o menos aquí, pero ellos tenían un centro. En ese centro era un centro de curación. Y en ese centro de curación ellos practicaban esta creencia, que eran dedicadas a Asclepio. Y ese lugar se conocía como el Asclepión de Pérgamo, uno de los hospitales más antiguos y más influyentes. En la historia se conocen muchísimos grandes doctores que estudiaron y se prepararon en este lugar. Mas, sin embargo, esta gente, ellos no creían en medicina cotidiana. Ellos no creían en la medicina del cuerpo, en la medicina, en las sanidades cotidianas de la ciencia. Ellos seguían con que estos dioses eran los que sanaban, los que curaban. Por ende, mientras ellos estaban en estos templos, ellos lo que practicaban eran unos rituales que se desarrollaban, eran unos tipos de rituales que ellos hacían en esos lugares dedicados a los dioses, y la creencia de ellos era a través de esos dioses. Esos dioses eran los que iban a sanar a esa gente, y ellos crearon estos templos con grandes imágenes dedicadas a esos dioses. De este templo nace lo que es el símbolo médico. Y es curioso porque mientras yo estaba estudiando esta palabra, había muchos factores que yo pudiera darle una clase completa literalmente de lo que era esto. Mas, sin embargo, lo quise resumir lo más simple posible. De este templo nace el símbolo médico de la vara de Asclepio, que consiste en una serpiente enroscada en un bastón, en honor y adoración al dios pagano Asclepio. Y como método de curación, dice ¿verdad?, los estudiadores, que ellos cogían, y cuando las personas llegaban a ese lugar de todas las tierras, llegaban a ese gran templo de medicina y de sanidad, ellos los acostaban y por las noches soltaban muchísimas serpientes. Esto era un ritual de sanidad que ellos hacían en honor al dios de ellos, al dios Asclepio. Y ellos entendían que estas serpientes, que no eran venenosas, eran unas serpientes en particular, eran las que sanaban a estas personas. Ellos no entendían que la sanidad provenía de Dios. Ellos entendían que esta sanidad venía a través de ese ritual que ellos le hacían a su Dios. Y todo eso ocurría en ese templo que ellos tenían en Pérgamo.
Es bien importante, ¿verdad?, nosotros entender de lo que estaban hablando y por qué es que yo menciono el símbolo del bastón y de la serpiente. Si nosotros nos remontamos a lo que es Génesis, podemos ver que de qué manera se le presenta Satanás a Eva en forma de serpiente. También nos menciona en Apocalipsis 12:9, así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y podemos ver que estas personas, ellos veneraban a esas serpientes. Esas serpientes para ellos eran sagradas porque esa era la serpiente que curaban. Porque esa era la serpiente que ellos soltaban en honor a su Dios y su Dios a través de esa serpiente. Se ha estudiado y se ha definido que este templo, de hecho todavía quedan parte de este templo, y en su estructura tenían plasmado en mármol, en las entradas, serpientes. Por ende, ellos estaban haciéndole honor a una serpiente, y la Biblia nos está diciendo que la antigua serpiente era Satanás. Por ende, ¿a quién le hacían honor? A Satanás. Por eso es que Pérgamo era conocido como el templo de Satanás. Este hospital no era cualquier hospital, este era un hospital sumamente conocido a través de esa tierra, y que muchas personas iban, y grandes estudiadores y grandes doctores estudiaron en ese lugar. O sea, era un lugar de importancia. Por ende, el factor que había allí, el movimiento era debido, el movimiento que ellos tenían era a través del Dios que ellos entendían. Y no le estaban adorando a ningún Dios, realmente a quien le estaban adorando era Satanás. Y de ahí es donde sale que Pérgamo está construido en el trono de Satanás. Pérgamo era conocido también por sus riquezas. Y también estaba reconocido porque las personas que estudiaban, que estaban en ese lugar, no eran cualquier persona. Estas personas eran personas que estudiaban, estas personas eran personas de dinero, estas personas eran personas que tenían muchísimo, ¿verdad?, en su vida, eran personas sumamente activas, eran personas adineradas, eran personas orgullosas, y tenían gran poder y gran influencia. De hecho, en Pérgamo se encontraba la biblioteca más grande que había en todo ese lugar, en toda esa región. Y ellos tenían acceso a absolutamente toda esa historia. ¿Pero de qué te estoy hablando? Te estoy diciendo que son personas que tenían gran poder, que son personas que tenían mucho dinero, que son personas que tenían gran influencia. No era cualquier persona. Mientras yo estaba leyendo esto, a mí me impresionaba mucho porque cuando nosotros nos vamos a la historia de hoy en día, es bien parecido a lo que hoy en día se conoce como los masones. La élite. Son personas que tienen gran influencia en el gobierno. De hecho, el esposo de la gobernadora es masón. El primer damo es masón. El primer caballero, el damo. Imagínense ustedes, y ellos son los gobernantes de Puerto Rico. Y es masón. Imagínense ustedes en aquel entonces, para que ustedes vean que las cosas que estaban en la Biblia simplemente nos estaban advirtiendo para lo que nosotros nos íbamos a enfrentar hoy en día. Comienza el versículo, la carta comienza diciendo: escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Cuando esta carta se escribió, él especificó que él era el ángel de la iglesia de Pérgamo. Pero él dejó bien claro quién él era. ¿Por qué? Porque ellos tenían tantas creencias en tantas deidades diferentes que él tuvo que ser específico quién él era. Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto lo dice el que tiene la lengua de espada de 2 filos. Yo no soy cualquiera. Y le dice a la iglesia: yo sé que tú vives donde Satanás tiene su trono. Yo estoy consciente, le está diciendo. Sin embargo, sigues siendo fiel a mi causa. No renegas
de tu fe ni en mí. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde tú vives. Jesús comienza reconociendo a la iglesia de Pérgamo. Comienza reconociendo, yo sé dónde tú estás. Yo sé que Pérgamo es un sitio donde quien reina es Satanás. Yo reconozco que la tierra donde tú estás levantando esa iglesia no es fácil. Yo reconozco que ese lugar donde tú te metiste a levantar esa iglesia, a hablar de mí, es un lugar sumamente difícil. Yo lo reconozco, yo sé. Yo sé lo que a ti te está rodeando, yo sé las tierras, yo sé tus vecinos. Yo conozco todo lo que hay a tu alrededor, yo conozco las personas que viven allí. Yo sé con lo que tú te estás enfrentando, le dice Jehová. Y le dice también, me ha sido fiel aún cuando vieron que mataron a Antipas. Antipas, mi testigo fiel, le dice Jehová. La iglesia de Pérgamo fue construida en un punto geográfico completamente demoníaco. Era un punto geográfico donde las tradiciones de ese lugar ya iban con ese pensamiento de adorar y alabar a esos dioses que ellos tenían, a esas deidades. Y Jesús estaba consciente de eso. Es como querer ser luz, un punto de luz en un barrio donde hay un principado y un gobernante sumamente poderoso. Pero en este caso no era cualquier principado ni cualquier gobernante. En este caso era el gobernante, el principado más poderoso de las tinieblas. Tal fue el caso de lo horrible que eran ellos con las personas que creían en Jesús, que Antipas, que había sido nombrado por Juan para que fuera obispo de esas tierras, lo martirizaron por querer propagar el cristianismo en ese lugar. A pesar de todo, esta iglesia eran bravos. Porque imagínense ustedes un ejemplo. Ustedes quieren montar una iglesia en La Perla. Imagínense ustedes querer montar una verdadera iglesia cristiana en un lugar donde literalmente no es tierra de nadie. En un lugar donde practican todos y cada uno de los pecados habidos y por haber. En un lugar donde los dioses no eran el de nosotros, ellos tenían los suyos, no había forma de entrarle allí. Y todo era permitido. Y ellos allí fueron y montaron esa iglesia. Ellos fueron gente valiente. Y tú dices, pero ven acá, ellos siendo aún valientes. Y Jesús con todo y eso les dice que tiene algo en contra de ellos. Pero tengo unas cuantas cosas en contra de ti. Que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. Ellos querían ser luz y lograr levantar eso en un lugar donde gobernaba completo las tinieblas. Y por más que ellos querían ser luz en ese lugar, era casi inevitable que como quieran las tinieblas entraran a su iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos las tradiciones, porque tenemos la familia, porque tenemos que tú no hacías más que poner un pie fuera de ese pequeño templo, de esa pequeña iglesia, y el pecado te iba a encontrar. Y todos los que habían, todas y cada una de las personas con las que tú tenías que lidiar, sus creencias, según ellos, estaban bien, pero iban en contra de la de ellos. Y por más que ellos luchaban por hacer las cosas bien y tener fe, las tinieblas siempre entraban de una manera o de otra. Ellos vivían en continua lucha contra eso. También tienes ahí algunos que no quieren, y dice la palabra no quieren. Está el que no puede y está el que no quiere. Y la palabra dice, también tienes ahí algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta cristiana primitiva.
que surgieron de un grupo dirigido por un señor llamado Nicolás de Antioquía, uno de los 7 décanos mencionados en Hechos 6:5, y se caracterizaba por sus falsas enseñanzas que incluían participación en inmoralidad sexual y en el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Se le consideraba eráticos porque enseñaban una doctrina que permitía la indulgencia en los placeres carnales, bajo la excusa de la gracia y la libertad cristiana, lo que Jesús aborrecía y condenaba. Jesús los asociaba con la doctrina de Balaam, que incitó a los israelitas a pecar comiendo comida que le ponían a los ídolos. Al igual que la doctrina de Balaam, entre ellos habían quienes mezclaban la honra con la idolatría a estos dioses. Esto era algo que Jesús tenía en contra de esta iglesia. No es lo mismo honrar que idolatrar y darle el lugar de Dios a algo humano en tu vida. Cometían apostasía ya que su fe no estaba depositada en quien debería de estar. Lamentablemente, los mismos feligreses caían en estas prácticas debido a las tradiciones del lugar, que eran sumamente arraigadas y comunes entre ellos. Les resultaba difícil ser diferente en la sociedad, tan marcada por sus creencias en los dioses falsos. Es más fácil las tradiciones y las acciones comunes y cotidianas que darle lugar a cuando encontramos los mandatos de Dios. Y yo le comentaba a alguien, ¿verdad?, de esta parte del discipulado. Y es bien increíble porque nosotros juzgamos a estas personas porque ellos creían en esos dioses y tenían bien plasmadas sus tradiciones. Pero ahora me tocaron una fibra, aquí. Y si yo te hablo a ti de la bomba y la plena, si yo te hablo a ti de las tradiciones de Navidad que nosotros tenemos y que como cristianos practicamos, y no te estoy hablando de Santa Claus, y no voy a entrar por ahí porque hay menores. Sí, tampoco voy a explotar una burbuja. Sí, el Grinch. Pero sí, nosotros los puertorriqueños tenemos tradiciones que celebramos y las bailamos porque son tradiciones. Porque nuestra vida ya eso nos define como boricua. Ya eso nos define porque somos de acá. Y si yo no voy a esos festivales ¿verdad?, y pruebo lo que ellos tienen allí, que si es joncaña, no, eso es típico, eso no tiene nada que ver con la religiosidad, eso no tiene... No, eso la iglesia es una cosa, yo no estoy pecando. Tú le estás dando tributo a algo que históricamente, la bomba y la plena, sabemos y estamos claros que eran unas danzas que se hacían, unas danzas satánicas que se hacían a unos dioses. ¿Y cuántas personas tú no los ves en las Navidades cuando las cantan? No, esas son canciones tradicionales de Puerto Rico. No, mi hermano. Todo lo que tú digas por tu boca tiene poder. Y ustedes tienen que entender algo. Nosotros ya no somos criaturas. Ya nosotros no estamos autorizados a hacer ese tipo de cosas. Nosotros tenemos permiso. Al igual el boricua vive bien, el puertorriqueño tiende a vivir bien arraigado a sus tradiciones. No, somos bien orgullosos de la manera que somos. Pero cuando miramos hacia atrás, ¿no estábamos haciendo lo mismo que estaban haciendo esta gente? Aleluya. No estábamos haciendo exactamente lo mismo, dejando entrar a las iglesias. Muchas veces hasta en las mismas escuelas no nos ponemos fuertes con nuestras creencias por no caerle mal a los demás. Y allá vestimos a la nena de africanita y hasta le pintan las caritas. Ellas cogen a los nenitos y los pintan y los ponen a participar en las escuelas. Que, by the way, están vestidos de torero, pero no voy a hablar de eso. El traje tradicional de Puerto Rico era otro. Pero así los visten y bailan la bomba y bailan la plena. Y qué bonita bandera y todo el revolú. Pero no estamos haciendo lo mismo. No estamos como cristianos dejándonos entrar estas tradiciones. ¿Por qué? Porque son tradiciones. Esas eran sus tradiciones. Y Jesús lo que le estaba diciendo a ellos, ustedes son una iglesia que yo entiendo que están construidas en un sitio donde están plasmadas sus tradiciones. Yo sé que no es fácil.
Yo sé que está duro, yo sé que ustedes quieren hacer las cosas bien y que fueron bravos y se metieron en esa comunidad donde hay gobernantes, donde hay principados, donde hay oscuridad y ustedes fueron los duros, los honros, claro que sí, pero están mal. Están permitiendo que las tradiciones paganas de ese lugar se metan en tu casa. Y yo los tengo que llamar a colación. Porque lo malo es malo. El pecado es pecado. Lo que va en contra de Dios, va en contra de Dios. No lo pintemos bonito. Continúa la carta diciendo, por eso vuélvete a Dios. De lo contrario, iré pronto a ti y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga el Espíritu que le dice a la iglesia. Jesús le está haciendo una advertencia. Por la espada que sale de mi boca. Se refiere a la palabra de Dios simbolizando la verdad de Cristo que juzgará y combatirá las doctrinas como las enseñanzas Balaam y Nicolaitas. Esta espada de la boca representa el poder de la palabra divina para exponer la corrupción y hacerle la guerra espiritual contra aquellos que persisten en el error, llamándolos al arrepentimiento, que de no darse resultará en un juicio divino eminente. Aquí se mencionó, estamos en la gracia. Estamos en el momento hermoso de la gracia de Dios. Jesús vino, murió, nos dejó su gracia. Pero en su segunda venida viene a impartir juicio. Y lo que la iglesia tiene que entender de una vez y por todas, que ese día llegará. Que qué chévere, que Dios ha tenido la misericordia de darte el tiempo para que te arrepientas, iglesia, y que hagamos las cosas bien como iglesia. Y no solamente nos está dando la gracia, nos está dando el tiempo con su misericordia, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó las instrucciones. Y te está diciendo, yo sé que no es fácil. Yo sé que las tradiciones, Coqui, no son fáciles. Yo sé que el ambiente que te rodea no es fácil. Yo sé que tus amistades, tu familia, yo sé que tal vez de donde tú vienes, yo sé que no es fácil. Pero te estoy dando el tiempo para que arregles. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia con esta carta. Yo sé dónde ustedes están, es un lugar difícil, yo sé que las tradiciones, yo sé que generacionalmente, miren, cuando yo estaba escribiendo esto, Jesús me daba el Espíritu, me daba una palabra tan hermosa y me decían, es que yo sé que a tu iglesia van personas que van solas. Y yo decía, sí, Señor, van personas que van solas, que sus familias tal vez eran católicos, sí, pero a ellos fueron los valientes que yo levanté para este tiempo para que cambiaran las tradiciones de su familia. A ellos fueron los valientes que yo levanté en este tiempo para que cambiara la generación de una vez y por todas. Esa gente que ustedes ven solos, que tal vez no está ni su esposa, tal vez no está su esposo, sus hermanos no están, tal vez la familia se le va en contra. Son los valientes que se ha levantado en este tiempo para romper con eso, con esas maldiciones generacionales, porque estamos en el tiempo de gracia y a través de esas personas vendrán los demás. Pero dice Jesús, a los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido. Y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que la recibe. Diga conmigo, hay una promesa. Hay una promesa al que salga vencedor. Yo sé que en esta casa hay vencedores. Y sobre ti hay una promesa. ¿Y qué quería decir esta palabra? Que les dará del maná escondido,
que representa el sustento espiritual y la salvación que solamente los creyentes en Él genuinamente conocerán y recibirán. Su promesa no termina ahí, hay más para ti. Hay una piedrita blanca. Es curioso porque en la antigua Grecia, a los que serían unos atletas victoriosos, su premio eran unas piedras blancas. En estas piedras se le escribía su nombre. Y eso era como un trofeo. Ellos cuando iban con esa piedra a diferentes lugares, le daban regalo, le daban honra. Y dice la palabra que a nosotros nos darán ese trofeo. Nos dice la palabra que hay un trofeo con tu nombre. Si tú sales victorioso, siendo el comprensivo de que no es fácil, te dice, pero si tú sales victorioso, yo te prometo. Y no te estoy hablando que cualquiera, esa promesa no te la estoy haciendo yo. Esa promesa te la está haciendo Dios. Y te está diciendo, yo te prometo, ¿sabes? Que si tú sales victorioso, yo estoy pactando contigo. Yo te daré una piedra, que es tu trofeo. Pero no cualquier piedra. Una que tiene tu nombre escrito. Pero mira qué bello. No basta ahí. Porque para poco Dios no se pone. No es cualquier nombre, ¿sabes? Que va a estar en esa piedra. Sino es el nombre nuevo que yo te voy a dar. Mira qué bello. ¿Y por qué te va a dar un nombre nuevo? Que ahora tú eres criatura nueva. Un nombre que solamente tú lo vas a saber, Angel. ¿Por qué? Solamente tú conoces tu relación con Dios. Solamente tú sabes cómo Dios te llama. Cuando tú estás unido a Dios, solamente tú sabes cómo Dios te susurra, cómo Dios te habla y cómo Él te habla, te llama. Algunos lo llaman mi niña hermosa, mi princesa, mi guerrera. Dios nos tiene nombres hermosos. Y ese nombre va a estar escrito en ese trofeo de vida que Él te va a dar, de vida eterna. Dice su palabra. Jesús le promete esto a los vencedores. La entrada a la celebración eterna en el cielo. Un símbolo de haber sido juzgados dignos y absueltos. Ese es nuestro trofeo. El nombre nuevo se nos va a ser dado y escrito en esa piedra. Esa es la promesa de Dios. Y ese fue el mensaje que Dios le dejó a esa iglesia. Aún sabiendo que estaban en tierras áridas, que estaban en un lugar malo, le está diciendo, hagan las cosas bien. Corten con las tradiciones. No las permitan en la casa. Corten con lo que no viene de mí, aunque sean de la generación tras generación, aunque sean de costumbre tras costumbre. No defiendan las costumbres que no vienen de Dios. Amén. Ahora vamos para el mensaje de Tiatira. Este se encuentra en Apocalipsis 2, 18 al 29. Esta es, siendo Tiatira la tierra más pequeña, fue la que recibió la carta más larga. Y dice así. Escribe también el ángel de la iglesia a Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido. No ha querido hacerlo ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama. Y no solamente eso, sino que mataré a sus hijos y los que cometen adulterio con ella, si no dejan de portarse como ella lo hace. Les enviaré grandes sufrimientos. Así todas, y esta parte me impactó, así todas las iglesias se darán cuenta
de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes le daré según lo que hayan hecho. En cuanto a ustedes, los que están en Tiatira, pero no siguen esa enseñanza, refiriéndose a las mujeres Jezabel, ni han llegado a conocer lo que ellos llaman en secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el final haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. Así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán las naciones con cetro de hierro, y las harán pedazos como las ollas de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga al Espíritu lo que le dice a las iglesias. Qué poderoso. Tiatira no era una ciudad muy grande, ya que se encontraba literalmente en el campo. Debido a la ubicación donde ella se encontraba, todo aquel que viniera del mar y fuera hacia las montañas o fuera hacia otras ciudades, tenía que cruzar por allí. En ese lugar, debido a que todo el mundo tenía que cruzar por ahí para llegar a los otros lugares, comenzaron a levantar muchos negocios, muchas tienditas, muchos colmados. En esta ciudad se favorecía a los gremios. Los gremios eran asociaciones de trabajadores de un mismo oficio. O sea, si tú hacías barro y hacías figuras de barro, pues tú ibas a ser de la asociación de eso. Si tú hacías, por ejemplo, carpintería, pues tú pertenecías a los gremios de la carpintería. Esto ellos lo hacían, los comerciantes, los artesanos, se organizaban para proteger sus intereses profesionales y económicos. Tenían sus propias reglas, cada una de ellas establecían precios y calidad de sus productos, garantizaban trabajo a sus miembros y controlaban el aprendizaje a través de la estructura de maestros, oficiales y aprendiz. En esta ciudad los gremios tenían una influencia bien fuerte. ¿Y por qué les menciono tanto eso de esa tierra? Porque lo que los rodeaba era puro comercio. O sea, se movía esto de que, vamos a decirlo así, como una lambonería. No, pues si tú, ¿verdad? La negociación, el trueque, y no, porque tú eres mi pana, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hacían ese tipo de negocios. Eso todo el mundo se tenía que caer bien. Tenían este flow de los negociantes. Y el que tiene negocio sabe cuál es el flow. Y dice, escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. En esta carta el ángel Jesús comienza reconociendo a Tiatira y sus atributos nuevamente. Yo sé todo lo que tú haces. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio y constancia. Y sé que ahora estás haciendo más que antes. O sea, la iglesia de Tiatira se caracterizaba porque era una iglesia donde desde que tú entrabas por esa puerta, tú recibías amor. Era una iglesia que practicaba el amor. Y tú dices, sí, el amor lo es todo. Sí, esa iglesia tenía amor. Tanto así que en la carta lo menciona. Y dice que esa iglesia tenía una fe sólida. La palabra dice tu fe. Tenía una fe sólida y positiva. Era una iglesia sumamente servicial. Era una iglesia dada, era una iglesia atenta. O sea, era decir, no era cualquier iglesia, era una iglesia humilde. Era una iglesia cortés y amable. Con todas estas características tú dirás, no, yo quiero esa iglesia. Era una iglesia constante. ¿Y por qué yo digo que era una iglesia constante, firme y persistente? Porque dice claramente la palabra que han visto cosas diferentes, que han hecho más. O sea, es una iglesia que está en avance. Es una iglesia que está en movimiento, está en crecimiento. Que muchas hay por ahí así. Desde el tiempo tú dices, wow, esa iglesia, América, sí que está chévere. Esa iglesia tú sientes la presencia, una unidad, un amor desde que tú entras por la puerta. Es una iglesia que tú la ves que está creciendo, que ahora tiene 4 y 5 iglesias,
Y ya no son pastores, ahora todos son apóstoles, porque tienen a través del mundo entero 27 iglesias. En todos lados levantaron. Pero algo estaban haciendo mal. Tú dices, pero es que eso cumple. Pastor, ¿eso cumple? Y yo te voy a decir algo, y eso acabó de bajar. Es bien triste ver cómo se han enfocado tanto en números y en levantar iglesias en tantos lugares sin discipular a ninguna. Yo he visto iglesias que me han hecho el acercamiento, la pastora sabe, porque no tienen maestros. Y nosotros somos bendecidos, que hay un montón. No somos Angel y yo, aquí hay un montón que se van a levantar. Pero ellos se encargaron en levantar las iglesias. Jonathan, a ellos no les importó estar ready. La levantaron. Y tú dices, ¿pero tienen amor? Sí. ¿Tienen servicio? Sí. ¿Van en avance? Sí. Pero hay algo que les falta. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer esos alimentos ofrecidos a los sacrificios que mucho detestaba Jesús, ¿verdad? A esos ídolos. En la iglesia de Tiatira había una mujer que se hacía llamar, dice la palabra, no que la llamaban, se hacía llamar. Se hacía llamar profetisa. Era la maestra la cual utilizaba su posición para engañar a los miembros, incitándolos a hacer un sinnúmero de cosas. Esta mujer tenía un espíritu de Jezabel, y aquí se habló de Jezabel en un momento. Jezabel había sido una princesa fenicia que tenía una persecución bien fuerte contra los profetas. Recuerden que los profetas son los que advierten. Este espíritu viene con la intención de manipular. Es un espíritu que se cuela a las iglesias y viene con la intención de controlar y seducir espiritualmente, que busca desviar a las personas de la verdad espiritual. Es un espíritu vivo actualmente en las iglesias, que viene vestido. Ella era maestra y profetisa. No era cualquier cosa. Nosotros estuvimos hablando aquí en una clase que yo hablé de los 5 ministerios. Y sabemos que nombrar, cuando la pastora unge a una persona como profeta, como maestro, como pastor, como evangelista, no es cualquier cosa. Eso es un acto sumamente importante. La responsabilidad que cae sobre esa persona es sumamente fuerte. Y el problema es que muchas personas comienzan a verte, Michael, como que tú eres el evangelista. No, tú sabes lo que estás hablando porque tú eres la pastora. No, tú sabes lo que tú dices porque tú eres la maestra. Y empiezan a creer. Por eso yo tengo que tener tanto cuidado con todo lo que yo digo. Que todo lo que ellos sacan por mi boca, tú me lo vas a creer, porque si ella confió en mí para que yo te lo dijera. Y eso sí, esta mujer. Pero miren el peligro. Que ella, con su espíritu de Jezabel, confundía a las personas en la congregación, y dice que confundía a los hombres. Y se los llevaba y hacía muy poca vergüenza con ellos. Y eso se movía dentro de la iglesia. Pero ustedes saben lo que ocurría. Que eso era completamente inaceptable. Y yo puedo entender que tú tengas una iglesia que tiene amor, que tenga fe. Yo puedo entender que tú tengas una iglesia que vaya en avance, que sea en servicio. Yo puedo entender que tú tengas una iglesia que aparenta estar haciendo todo en el orden, pero estás viendo que algo está pasando y no estás levantando banderas. Estás viendo líderes haciendo cosas indebidas y no estás haciendo nada. Estás viendo líderes, y hablo de iglesias donde hay pastores, hablo de iglesias donde hay líderes en las congregaciones que están haciendo cosas que no deben hacer y el pueblo se lo está permitiendo. La gente, la iglesia se lo está permitiendo. ¿Por qué? Por no crear controversia, por no caerle mal, por no crear revolución ni bochinche, por no herirlo. Y lamentablemente eso es algo que se ha visto demasiado hoy en día.
donde le han permitido a personas demasiado, porque tal vez tiene talento, pues vamos a ponerlo en la batería. Tal vez personas a veces que ni se han convertido y han habido iglesias que le dan posiciones de talento. Eso pasa en la iglesia. Y la carta se lo estaba diciendo. ¿Ustedes tienen avance? Claro que sí, porque ese baterista toca chévere. Esa adoradora tiene un chacho, olvídate, canta brutal. Pues claro que van a traer gente emocionalista. Porque se emocionan, Jocelyn. Y eso va a traer gente, la emoción les gusta. Hacen un concierto. Se llenó la casa. Fuimos, montamos 20 tarimas, pusimos muchas luces. Michael, se llenó el lugar. Montamos un concierto en el Choli, olvídate, lo explotamos. Pero eso representa a Jesús. ¿Dónde está Jesús ahí? Hacemos un super flyer. Ponemos 20 fotos. Y en ningún momento hablamos de la gracia ni de la gloria. No, Jesús no está en todo eso. Nada que ver. Y eso es lo que tenía en contra esta iglesia. Eran permisivos. Sabían lo que estaba pasando, pero estaban callados. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, hablando de esa mujer. Pero ella no ha querido hacerlo, ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no lo dejan de portarse como lo están haciendo, van a haber gran sufrimiento. Mientras yo escribía esto, por eso yo les dije, yo me quito lo de evangelista. Porque el evangelista te habla del amor de Jesús. Te habla del sacrificio de Jesús, te habla. Ahora, yo no te estoy hablando de eso. Yo vengo a advertirte. Yo vengo a advertirte, iglesia, con amor. Yo vengo a advertirte con mucho amor, pero con la realidad. Dios te está diciendo que es hora de llamar lo malo malo y lo bueno es bueno. Lo que está mal, está mal. Y el que le duela y se hiera, vamos a orar por su sanidad, pero a ti te corresponde el ser recto. A ti no te corresponde pasarle la mano y reírle las gracias. Y no te estoy hablando de que seamos religiosos, eso no es. Pero si el hermano está en pecado, tú lo llamas a colación y eso es Biblia. Tú lo jalas. Tengo que hablar contigo. Con mucho amor. Tengo que darte feedback por esto. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Lo hablaste. ¿Habrá quien se chisma? Yo que soy tan transparente, yo siento enemigos por decir las cosas. A veces consejos de amor, mira, consejos de amor y la gente se chisma. Pero te la digo, porque yo prefiero verte bien, es más, yo prefiero verte bien chismado, pero que estés bien. Si la cogiste conmigo, cógela conmigo, no me importa, pero estás bien, Michael. A mí no, yo tengo cuero duro. A pesar del daño que esta mujer causaba en la iglesia, Jesús continuaba teniendo misericordia con ella. Por eso le estaba diciendo, te estoy dando tiempo. Lo de ella era esto, ¿cuál es el tuyo? Lo de ella era esto, pero ¿cuál es el de nosotros? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el tiempo? Dios me está dando un tiempo para que yo maneje algo. Estoy en gracia y me lo está diciendo. Sin embargo, ella no quería. Esto nos muestra como algunas personas dentro de la misma casa, incluso con posiciones de autoridad y poder, vienen atadas a actos y pecados de los que no quieren ser libres. Hay personas que no quieren. Y Dios le está diciendo y los llama por su nombre. Manipulación, te llamo por tu nombre. No, yo no quiero soltar la manipulación porque lo que lo tengo gracias a que manipulé. ¡Santo! Suelta la avaricia. No, yo no puedo soltar la avaricia porque eso es lo que me mantiene a mí hyper para yo seguir mi negocio. El amor al dinero. Y Dios los llama por su nombre, pero tú no quieres. Lamentablemente,
A pesar de su infinita misericordia, cada acto tiene sus consecuencias. Hay acciones que no solo nos afectan a nosotros, sino también se quedan a través de nuestras generaciones. Y por eso Él le dice, mataré a sus hijos. Su generación va a sufrir. En esta carta Jesús fue claro y enfático. Todo lo que se una al pecado de esta mujer también sufrirá y morirá. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo de la mente y el corazón. ¿Qué importa lo que tú hagas? ¿Qué importa lo que tú hagas? Si tu mente y tu corazón están buscando otro. No, yo voy a hacer esto para que la pastora me vea. No, yo le voy a traer un regalo para que... No, yo voy a ir a todos los cultos y no voy a faltar uno, porque si yo falto uno, de mí hablan. No, yo voy a hacer porque... ¿Con qué intención tú estás haciendo las cosas? Poderoso. Porque es que no se trata de lo que tú hagas, es la intención. En un momento Jesús le está diciendo a la iglesia, a ti está lindo que tengas amor, Angel, qué chévere que ames. Está lindo que tengas fe, Olgi, está lindo. Qué bueno. Qué chévere que sirvas, Michael. Good for you, una estrellita. Pero ¿qué tienes en el corazón? ¿Cuál es tu verdadera intención? Porque esa es la que Dios está viendo. Y Él dice que viene con ojos con llama de fuego. Penetra. Él penetra. Es que Él no ve lo que los demás ven. Por eso Él nunca te va a llevar aquí. Él nunca te va a decir, oh, fulanito. No. Él te ama. Mucho. Pero jamás, ay, no, porque fulano. No. Porque yo sé lo que hay en tu corazón. Por eso no importa lo que tú hagas. Está bien, está perfecto. Pero lo que importa es la intención. Igual que como comienza este pasaje diciendo que el Hijo de Dios tiene los ojos como llama de fuego. El fuego tipifica la luz. En Efesios 5:13 establece que todas las cosas son visibles cuando son expuestas a la luz, porque lo que lo manifiesta todo es la luz. Dice que Él conoce hasta el fondo de la mente y nuestros corazones. Su mirada traspasa todo. Y cuando menciona a cada uno, les dará según hayan hecho. Esto no se está limitando a los actos que hacemos visibles por los demás, sino habla de lo que tu mente está pasando y lo que tu corazón sintió cuando lo estabas haciendo. Por ende, Jesús está hablando de las intenciones. Con el castigo a esta mujer, Jesús daría una enseñanza no solo a Tiatira, sino a todas las demás iglesias, para que entendieran que cada acción tiene sus consecuencias. A pesar de esto, Jesús muestra el verdadero significado de la infinita misericordia y advierte a cada uno se le dará según sus obras. A cada uno individual según lo que tú hayas hecho, según sus obras. Por lo tanto, todos los que hayan obrado bien recibirán bien. Y todos los que hayan obrado mal recibirán mal. Serán castigados según sus actos. No condenó a todas las obras por igual, a pesar de que todos pertenecían a la misma iglesia. Y dice, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. O sea, los que están haciendo el bien, consérvense hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. Y mire qué poderoso. Así como mi Padre me la ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con cerco y hierro, y las harán pedazos como ollas de barro, y les daré también las estrellas de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a esta iglesia. Jesús le hace una promesa nuevamente a sus hijos, porque todo lo que Él te está pidiendo siempre tiene recompensa. ¡Aleluya! Aquel que sea fiel hasta el final en su venida, Él le hará juicio. Y al que haya salido vencedor, le dará autoridad sobre las naciones. Y lo repito, el que haya salido vencedor, le dará autoridad sobre las naciones. Dios le heredó la autoridad a Jesús y Jesús nos heredará la autoridad a sus hijos, los vencedores. Sin embargo,
Este es su tiempo de gracia, como lo mencionamos anteriormente. Con estas cartas nos advierte, mientras estamos en su tiempo de gracia, nos está dando tiempo para arrepentirnos y alinearnos como iglesia. Cuando Dios tarda en su castigo, no es porque a Él se le olvidó de tu pecado, sino porque te está dando tiempo y la oportunidad para que te arrepientas. Así opera la misericordia de Dios. En esta carta Jesús les está diciendo: sé que hacen cosas buenas, pero mis ojos ven mucho más allá. Y les estoy dando tiempo para que se arrepientan, no solo de lo que hacen, sino de lo que piensan y sienten y de lo que permiten. El cambio que Dios nos pide no es superficial, ni es un cambio vano para impresionar a otros. El juicio comienza por las iglesias, es decir, por la casa de Dios. Y esto nos dice en 1 de Pedro 4:17, porque este tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedezcan el evangelio de Dios? Cuando Él comience a juzgar, va a empezar por nosotros. Porque se supone que nosotros seamos los que estemos haciendo las cosas bien. Se supone. En su primera venida Jesús vino con amor. Y con esto voy terminando. En su primera venida Jesús vino con amor. Pero en la segunda venida vendrá con juicio. A pesar de que la tierra era iglesia, a pesar de que Tiatira era la iglesia más pequeña, fue la carta más larga dirigida hacia ella. Y aunque Tiatira tenía muchas buenas virtudes, lo malo que tenía era el que le aguantaba todo a otras personas. El hecho de que tengas algunas cosas buenas no significa que se pasará por alto todo lo malo que hagas. No podemos confundir el amor con la tolerancia. Esta iglesia, como lo describe la carta, era una iglesia de amor, pero por el amor había caído en la tolerancia. Tú puedes amar al pecador, pero no puedes amar al pecado. Dios nos llama a amar a todos, pero no a amar todo. Hay cosas que por amor se pueden resistir, pero la Biblia es clara al afirmar que hay cosas que simplemente no se pueden tolerar. A veces por evitar conflictos, por no ganarnos enemigos, por no caer mal o por no herir a otras personas, nos quedamos callados ante el pecado y el delito. Con la carta de Tiatira, Jesús les está hablando a todas las iglesias. Algo tengo contra ti, iglesia, y es que has permitido el pecado entrar y te has sentido cómodo con ellos, aún viéndolo ocurrir dentro de tus propias paredes. Jesús nos está diciendo, Jesús no nos está llamando a ser religiosos, sino juiciosos en nuestra tolerancia, y que nuestro amor sea ágape, pero no ciego. Eso es poderoso. Tú puedes tolerar el pecado, pero Jesús no lo va a tolerar, y juzgará al pecador como al que lo acompañó a cometerlo, porque dice que Él también de muerte iba a herir a esos hombres que estaban con ella. Amén. Así que, iglesia, nos están llamando a ser juiciosos, a no ser permisivos, a llamar lo malo malo, lo bueno bueno, y que es hora que hagamos un awakening de verdad, no un awakening almático emocionalista, sino que nos levantemos realmente sobre lo que la palabra nos está llamando a hacer. Que hay unas directrices, y qué chévere que seamos personas jóvenes, y qué difícil y qué fuerte puede ser que nuestras costumbres y tradiciones nos envuelvan a llevar, ¿verdad?, ciertos actos en nuestras vidas. Pero este es el momento que Dios, por su misericordia, nos está llamando a conciencia. Y qué lindo que escogió esta casa para traerle este mensaje, porque eso significa que nos ama y que nos quiere del bien. Porque cuando Dios te dice algo, te aconseja, te regaña, es por amor, es porque quiere tu salvación. Amén. Así que la semana que viene continuaremos con Filadelfia, con Sardis y con Filadelfia. Seguimos la serie. Amén. Dios los bendiga.